Martín Lutero fue un monje católico alemán y la figura más destacada de la Reforma protestante, que dio origen al protestantismo en el siglo XVI. Antes de él, algunas prácticas de la Iglesia ya habían sido criticadas por pensadores, pero fue Lutero quien inició el movimiento de la Reforma, que con el tiempo facilitó el surgimiento de otras denominaciones como la presbiteriana y la metodista. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad de Eisleben, Alemania. Sus padres, Hans, que trabajaba como minero, y Margaret, encargada de las tareas domésticas, eran personas sencillas pero exigentes con la educación de su hijo y deseaban para él un buen futuro. Lutero comenzó sus estudios en Mansfeld y a los 14 años fue enviado por sus padres a estudiar a Magdeburgo. Al encontrarse muy solo en esta nueva ciudad, pronto se trasladó a Erfurt para continuar su educación. Lutero tuvo una juventud solitaria y con escasos motivos de alegría. En 1501, Hans lo envió a la Universidad de Erfurt, donde estudió arte y filosofía y aprendió a tocar el laúd. Obtuvo la licenciatura en 1502 y la maestría en 1505, momento en el que se matriculó en la Facultad de Derecho. Sin embargo, tras enfrentarse a problemas de salud y otras dificultades, un incidente durante una tormenta le llevó a decidirse por la vida monástica, abandonando sus estudios de Derecho. Así, en 1505, a los 22 años, ingresó en el convento de los agustinos. Convertido en un joven melancólico y temeroso de Dios, Lutero practicaba rigurosos ayunos y penitencias que casi acaban con su salud física. Lleno de dudas y temores sobre la salvación de su alma, encontró apoyo en Johann von Staupitz, vicario general de los agustinos, quien lo ayudó a ordenarse y comenzar a dar clases en la Universidad de Wittenberg, licenciándose en teología en 1510. Lutero fue enviado a Roma para resolver asuntos de su orden, esperando encontrar un ambiente de verdadera devoción religiosa, pero se decepcionó profundamente al descubrir la moral dudosa de la Iglesia y un clero corrupto interesado solo en sus propios beneficios, cometiendo abusos en nombre de Dios. Se indignó especialmente con el sistema de las indulgencias, que consideraba un absurdo, pues creía que el perdón divino solo se conseguía mediante la fe verdadera, la confesión de pecados y el arrepentimiento sincero. En 1516 y 1517, pronunció 3 sermones contra las indulgencias y el 31 de octubre de 1517, se dice que clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, invitando al debate académico sobre la venta de indulgencias y las enseñanzas de la iglesia. Estas tesis se difundieron rápidamente gracias a la imprenta de Gutenberg, provocando conflictos con la Iglesia católica. Lutero, acusado de herejía y amenazado con la excomunión por el Papa León X, quemó públicamente la bula papal y fue finalmente excomulgado. En 1521, durante la Dieta de Worms, convocada por Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Lutero reafirmó sus ideas ante la asamblea, a pesar de las amenazas de arresto y castigo. Protegido por el príncipe Federico el Sabio, fue llevado al castillo de Würzburg, donde tradujo la Biblia al alemán y mantuvo correspondencia con sus aliados sobre cuestiones de fe. Durante su exilio, muchos creyeron que había muerto, pero al volver a Wittenberg, encontró que ya no era perseguido. En 1523, Lutero ayudó a escapar a 12 monjas del convento de Nimschen, entre ellas Catalina von Bora, con quien se casó en 1525 y tuvo 6 hijos. Su matrimonio y enseñanzas influyeron en otros para que también se casaran y adoptaran reformas en la Iglesia, alejándose de la Iglesia romana. La revuelta de los campesinos en 1524 a 1525, aunque inicialmente apoyada por seguidores de Lutero, fue condenada por él debido a su creencia en la determinación divina de las clases sociales. La reforma se extendió por Europa, con figuras como Erasmo de Róterdam en los Países Bajos, Juan Calvino en Francia y Ulrico Zwinglio en Suiza. En Inglaterra, el rey Enrique VIII inició el anglicanismo tras el rechazo papal a su divorcio. Martín Lutero murió el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, probablemente de causas naturales, y fue enterrado en Wittenberg. El protestantismo, promoviendo la salvación por la fe y la autoridad de las Escrituras, se opuso a las rentas y la supremacía papal, dejando un legado significativo en la historia de la religión.